Bueno amigos, hoy nos movemos a Madrid, hasta el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuando empecé el podcast no tuve en cuenta que la innovación, el tema principal de este podcast, se podía tratar desde los organismos públicos, gobierno central, ayuntamientos, etcétera, y yo lo tenía pensado en los 5 pilares que hemos ido tratando: emprendimiento, startups, venture capital, transferencia tecnológica y la conexión entre universidad y empresa. Pero pues después de un tiempo me di cuenta de que esto era una parte importantísima. Entonces pensé, ojalá pudiese venir una de las personas que más innovación ve, fomenta y crea, en cierto modo, aquí en España. Y esa es Teresa Riesgo, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Así que estoy contentísimo de que hoy podamos tratar temas alucinantes con ella, de cómo se hace innovación en España, cómo estamos enmarcados en la Unión Europea y cómo esto puede ser un pro y un contra, y también toda la innovación que se hace a nivel mundial y qué aprendizajes podemos sacar de ello. Por último, vamos a sacar su lado más de profesora, su trayectoria ha sido en la universidad, y nos hablará de toda la electrónica y microchips donde es experta, y además veremos un poco cómo se puede fomentar esta transferencia desde la universidad al conocimiento y quizá a la industria. Así que todo esto y más en el próximo episodio. Teresa, muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De verdad es todo un honor estar aquí. Bueno, para mí sí que es un honor el que, poder tener la ocasión de explicar algunas de las cosas que hacemos, que tanto nos ilusionan y que creemos que son transformadoras para el país, y poder explicarlas en un medio como el tuyo, que la verdad es que te doy la enhorabuena, porque viene muy bien el tener estos medios en un medio como un podcast. Sí, estábamos comentando un poco fuera de cámaras que somos muy podcasteros, sí. También de radio. Pero bueno, para empezar un poco, creo que ya es tradición ver la foto final y la foto inicial de los invitados, es decir, la posición que se tiene ahora y dónde se empezó. En tu caso creo que va a ser alucinante. Foto final, secretaria general de Innovación en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades. Y bueno, la foto inicial suele ser quizá más humilde, más normal. En tu caso hiciste ingeniería industrial y te enfocaste en electrónica, y después ni más ni menos conseguiste un doctorado, que se dice pronto, pero un doctorado pues hay que ponerle mucho esfuerzo y trabajo. Quiero pausar aquí y hacer la primera pregunta. En esos años, viendo un poco la trayectoria, ¿estabas muy ligada a la academia, a todo lo que es la investigación? Sí, o sea, es verdad que yo hice la tesis, además, en un momento, a principios de los 90, hice la tesis sobre el ámbito de la microelectrónica. Era un momento en el que la microelectrónica estaba de moda y tenía un subidón, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces había que estar al día, y cada día nos encontrábamos con cosas nuevas, ¿no? Como puede pasar ahora un poco con la inteligencia artificial o así, sí, y con otras cosas, ¿no? Entonces fue un momento muy ilusionante también, y desde luego estaba muy metida tanto en aspectos de investigación más básica, en lo que hice la tesis, como en aspectos de colaboración con empresas para también aprender cuáles eran las necesidades de las empresas en aquel momento, que tenían necesidades en particular de diseño de circuitos integrados. Y en aquel momento, pues hubo una ocasión de trabajar mucho en eso desde la universidad. Pues yo creo que ese momentum quizá no ha variado mucho, porque como veremos hoy en el episodio, creo que sigue estando muy álgido el momento de la electrónica y todo lo que deriva de ella. O sea, ahora está otra vez muy álgido, sí, pero ha tenido momentos mucho más bajos, sí. Sí. Por eso ahora está muy álgido, porque claro, yo diría que Occidente hemos ido dejando de hacer algunas cosas que sabíamos hacer, sí, y las hemos dejado en manos de otros. Sí. Y estos otros son ahora los que tienen
el liderazgo en estos aspectos. Sí. Pues en particular las fábricas de chips más avanzadas del mundo que están en Taiwán. Sí. Y ahí es donde están, no están en otro sitio. Eso es. Entonces Europa tuvo una posición de liderazgo en algunos ámbitos. Estados Unidos la tenía porque Intel llegó a ser, fue durante muchos años el mayor fabricante de semiconductores del mundo. Y desde luego ahora no lo es ni de lejos. Ya. Y sobre todo no puede fabricar lo que pueden fabricar otros. Sí, ahora ha cambiado totalmente el panorama. Pero bueno, indagaremos más en esto en unos momentos, porque quería avanzar un poquito más en tu trayectoria, en tu carrera. Después del doctorado, pasan unos años y llegas a ser profesora de la Politécnica aquí en Madrid, ¿verdad? Sí. Pasan más años y eres catedrática. Pero lo más importante aquí es que has tenido una dilatada trayectoria de profesora y a mí siempre me gusta saber hacia qué lado estás más cómoda o estuviste más cómoda siendo profesora, porque para que no lo sepa, profesor no solo dar clases y ya, hay muchas más cosas detrás. Puede ser un profesor más dedicado a todas las labores internas de la facultad, un profesor que está más enfocado en docencia, un profesor más enfocado en investigación. ¿Tú qué tipo de profe eras? A ver, a mí me tocó desde muy joven y también porque por cómo era el grupo donde yo estaba y cómo era mi director de tesis y mi maestro, por decirlo así, que era una persona que delegaba muy bien, ¿no? Y entonces, muy bien, cuando digo muy bien, delegaba mucho. Ajá. Pero la verdad es que lo hacía bien y no le fallábamos, ¿no? Intentábamos no fallarle. Y desde muy joven me tocó tomar cierta posición de liderazgo, por ejemplo, en los proyectos de investigación, Vale. el ir sola a las reuniones de los proyectos europeos, por ejemplo, y estas cosas. Entonces, yo he estado muy dedicada a recoger fondos, a buscar fondos, a estar muy en esos ámbitos internacionales para estar al día y estar menos, ser menos un ratoncillo de laboratorio. Esto yo tenía un equipo que tenía más dedicados a eso. Y luego la docencia, creo que la docencia es lo mejor que hace un profesor. Un profesor en la universidad lo más bonito es dar clase. Y lo más bonito son tus alumnos y los alumnos que ahora son gente que yo me la voy encontrando por ahí. Y me hace tanta ilusión ver a esas personas a las que di clase a veces de electrónica muy básica o a veces de electrónica mucho más avanzada y que están pues en puestos de responsabilidad o son grandes investigadores por ahí fuera o por aquí dentro o catedráticos de otras universidades, ¿no? Y esa ilusión yo creo que es lo que más echo de menos de la propia universidad. Pero yo lo que me dediqué mucho a una parte muy internacional, tanto en la investigación como en la parte académica, y también a dirigir, a decir por dónde teníamos que ir y a establecer muchas relaciones con el entorno exterior. Qué bueno, tiene que ser muy reconfortante encontrarte a esos alumnos que han llegado a diferentes posiciones y pues de estar orgullosa, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tú has puesto la semillita ahí para que lleguen allí. Después de estos años en la universidad, bueno, pues llegas al gobierno de España, algo que no es nada común. Entonces, ¿cómo es este momento, esta llamada, como la película de los Javis? ¿Cómo se fragua todo esto? ¿Ya estabas conectada con la política en cierto modo o es espontáneo? Bueno, es totalmente espontáneo. Es casi como la película de los Javis, ¿eh? Pues un día estaba en el laboratorio, estaba allí, pues venía de dar una charla, fíjate, sobre Internet de las Cosas en Sanitas, o sea, una cosa rarísima. Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Y yo iba en moto, ¿no? Y llegué a la escuela ahí en la moto y estaba tal, y de repente tengo una llamada de un número muy largo, de esos números muy largos. ¿Médico o cosa importante? Y dices, esto no sé qué habré hecho, pero algo Sí. tal. Y entonces me dicen,
la secretaria de Estado quiere hablar contigo, ¿no? Y claro, era un gobierno recién estrenado, Sí. que venía de la moción de censura, Sí, sí, que es una forma un poco rara Claro. porque aquí cuando he llegado al ministerio me lo han contado, ¿no? Normalmente hay unas elecciones Eso y es. unos meses después se forma un gobierno. Sí. Pero en este caso no fue así, sino que de un día para otro Sí. desaparece uno y viene otro, ¿no? Y con una estructura distinta y todo, ¿no? Entonces, la secretaria de Estado quiere hablar contigo. Y entonces hablé con la secretaria de Estado de entonces, Ángeles Heras, y me dijo, mira, no nos conocemos, pero me han dado tu número, tu nombre, igual te interesaría, tenemos una dirección general aquí que me gustaría reemplazar y me gustaría entrevistarte. Si te interesa, mándame un currículum, tal. Y yo le mandé un currículum, Sí. me dijo, pero breve, no seas pesada como los Sí. académicos y tal, porque ella es catedrática vale. de farmacia también, ¿no? Entonces se lo sabía. Se lo sabía bien. Y entonces, pues nada, yo dije, pues fenomenal, nada, vamos, dije, qué curioso, ¿no? Sí. Y tal. Bueno, yo por mandarlo Claro, y en por ese hacer una momento tuviste que entrevista... sentirte como... Alá, fíjate. Y entonces, nada, digo, pues voy a hacer una entrevista y tal. Ajá. Y me entrevisté con ella, tuve una sintonía con ella enorme Sí. y ella debió entrevistar a más personas, Claro. no lo sé. Y unas semanas después me llamó y me dijo, vamos a seguir adelante si te interesa, te llamarán para una entrevista con el ministro y efectivamente un día por la mañana me dijeron a las 3 te va a ver el ministro, Wow. va a hablar contigo. Claro, era Pedro Duque, que daba... Sí. Y Casi nada, ¿eh? Casi nada. Yo me tuve que ir al Corte Inglés a comprar unos zapatos porque iba, en fin, vestida de universitaria. Claro. Y dije, yo no puedo entrar a ver a Pedro Duque. Sí. Y Qué me fui al presión. Corte Inglés, me compré unos zapatos y me puse una chaqueta y nada, fui a ver al ministro que, bueno, imponía bastante, Sí. ¿no? Y así fue. Y de ahí pues he ido pasando, bueno, luego cuando se formó el gobierno de 2020, el primer gobierno de coalición, el ministro Duque me ofreció ser secretaria general de Innovación, porque yo en la Dirección General de I+D+I, que era lo que llevaba, estaba muy orientada a promover la innovación. Sí. Para eso me habían puesto ahí. Entonces, el ministro Duque me pidió esto. Y luego cuando Duque fue cesado y llegó la ministra Diana Morant, pues me ratificó y luego ha venido el secretario de Estado en el último gobierno, en el último cambio de gobierno, Juan Cruz Cibudosa, y también me ha ratificado, con lo cual, Bueno, pues eso... yo voy, no sé, salvando... Eso está muy bien, eso significa que hay confianza, buen trabajo y Bueno, y, también oye, he tenido unos muy buenos jefes, ¿eh? Sí. O sea, sí, siempre lo Eso que es tengo que fundamental. decir en este ministerio es que siempre he tenido unos muy buenos jefes. Qué maravilla. Y yo creo que eso, bueno, no sé si es lo normal, porque es mi única experiencia que tengo en el ministerio y la que tendré, porque Sí. esto de... No tengo ninguna ambición política, Ajá. tengo más bien ambición de poder hacer lo que estoy haciendo y luego volveré a la universidad. Claro, pues hablando sobre esto, que hemos visto ya desde la foto final a la inicial y un poco esta trayectoria, este camino, justamente te quería preguntar sobre esto, si tú ya cuando estabas en la universidad tenías inquietud de decir, joder, pues ojalá pudiese poner mi granito de arena en España a través de la innovación, o ha sido un poco como nos pasa a todos, te atropella la vida y vas viendo, bueno, pues mira, sí, me cuadra, también me gusta y acepto el reto. Me atropelló la vida. Sí. Quiero decir, yo no tenía ninguna ambición de ese estilo, ¿no? Yo sí ocupé algunos puestos de responsabilidad en la propia universidad, pero claro, aquello era mi zona de confort. Sí. Aquello sí que es un sitio donde yo, es verdad que hice muchas cosas, trabajé mucho, por ejemplo, en ese ámbito de las relaciones internacionales académicas, ¿no? Y eso durante muchos años tuve mucha actividad ahí, o fui directora de un centro de investigación. O sea, sí he tenido, digamos, puestos en los que tenía responsabilidad respecto y dirigiendo grupos en distintos ámbitos. Y siempre tenía ideas de lo que habría que hacer, ¿no? Sí, lo esto típico. De, Sí. Yo Pues si yo haría estuviera esto. ahí, haría. Y de hecho, cuando llegué aquí dije, es que lo primero que hay que hacer... Sí. Y claro, hay Te cosas que dijeron, luego te dicen... Vale, está venga, muy bien, pero... Venga, Sí. venga, sigue un pasito más para adelante, ¿no?
Luego también aquí otra cosa que pasó es que cuando llegué al ministerio me encontré, tenía 2 subdirectoras en la dirección general, cuando ocupé la dirección general, que me enseñaron muchísimo. Estas personas fueron para mí muy, muy importantes, porque me enseñaron mucho sobre, bueno, desde política científica, porque hay muchas cosas que uno cree que sabe, pero no sabe, hasta también el funcionamiento de la administración. Claro. La administración es muy complicada. Una parte importante de saber. Muy complicada. Y eso es difícil saberlo a priori, ¿no? Sí. Y te das cuenta de lo que puedes y no puedes hacer. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer y que puedes cambiar. Y hemos cambiado. O sea, que esto es algo que también... Pues lo iremos deshilando. Sí, eso es. Quizá ya la última pregunta para saber más sobre ti, y yo creo que esto tiene que ser muy interesante, es ¿cómo es un día de Teresa Riesgo en el ministerio? ¿Tienes una rutina o es muy cambiante? Es muy cambiante. Dinámico, entiendo. Es muy dinámico. Por ejemplo, mañana debería ir a Bruselas y no sé si voy a ir porque hay una huelga en Bélgica y no tengo avión de vuelta, con lo cual creo que no voy a poder ir. Pero entonces toda mi semana ya se ha liado, ¿no? Mi rutina, o sea, lo que hago principalmente es, tengo muchas reuniones en las que veo desde asociaciones empresariales, grupos de investigadores, asociaciones de mucho tipo, pero también empresas individuales o emprendedores individuales o personas que tienen algo que contarme. Sí. Y esto, con eso se aprende mucho. Y yo aprendo mucho y puedo también establecer cuáles son algunas prioridades. Tengo reuniones, por supuesto, con mi equipo, tanto por aquí por allí, o sea que por arriba y por abajo, con mis jefes y con el equipo de abajo, y luego voy a muchos eventos. Esto a veces me paso, yo creo, pero también hay que estar presente. Yo creo que una parte de nuestra labor es ir a los sitios y que no solo que se nos vea, sino apoyar a que si alguien organiza un evento interesante, tenemos que ir a hacerlo. Por ejemplo, hoy tengo, además de esta entrevista tan divertida, eso es lo mejor del día, pero no lo voy a decir, luego tengo una reunión para, bueno, vamos a ver si editamos un libro sobre innovación y tengo una reunión sobre eso. Qué chulo. Luego voy a hablar con una persona que es un miembro del jurado de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño. Luego tengo que dar una conferencia sobre innovación y género en la Universidad Carlos III. Luego tengo una teleconferencia con Colombia en la que voy a intervenir en un evento sobre digitalización e innovación conectada con Bogotá. Y luego voy a la Real Academia de Ingeniería a un evento sobre el próximo programa marco con un exministro portugués. O sea, no se puede empaquetar más tu día, ¿eh? Está totalmente... Ya está. Madre mía. Y luego me iré a dormir a mi casa porque no puedo más. Oye, totalmente dinámico, como tú dices, y diría excitante en el buen sentido, porque tiene que ser divertido y bueno, conocer al final tantas soluciones, innovaciones, te tiene que dejar la cabeza hecha un bombo, pero tiene que ser maravilloso. Quizá ahora, saltando ya al tema principal del podcast y hablando de innovación, porque al final este podcast se ideó con la idea de hablar sobre innovación en el epicentro de ideas y que estuviese cimentado por 4 o 5 pilares. Yo pensé que quizá emprendimiento, startups, transferencia tecnológica, venture capital y la conexión entre universidad e industria sería lo que cimentaría el podcast a través de la innovación. Pero luego me di cuenta de que me faltaba una pata muy importante, una rama, que es cómo se hace innovación desde los organismos públicos, ya sea desde el gobierno central, algo más local con los ayuntamientos o por comunidades autónomas. Y claro, esto creo que es muy necesario darle toda la visibilidad que se pueda y profundizar más para entenderlo mejor. Entonces, aquí ya directamente con la primera pregunta es ¿qué tipo de herramientas y actividades principales lleváis a cabo vosotros desde el Ministerio para fomentar y apoyar la innovación? ¿La innovación en lo público? Sí.
la innovación, porque claro, nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, fomentamos la innovación en lo público, Ajá. que esto tiene su aquel y ahora, Sí. ahora lo contaré. Y por supuesto tenemos herramientas para apoyar y todo la innovación Claro. en el ámbito privado, ¿no? Y incluso, sobre Pues, todo, para hacer las conexiones, ¿no? Sí, Que esto es muy importante. pues quizá eso luego lo veamos, lo o si nos vemos. quieres ver Sí. una visión general, Sí. ayudará, porque era totalmente desconocido para mí, o sea que entiendo que para el resto de oyentes también. Sí. A ver, nosotros hay herramientas herramientas que están bien establecidas para hacer que las administraciones públicas, empresas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todos digamos todo lo que es el sector público sea más innovador. Esto hay una herramienta que se llama la compra pública de innovación y que tenemos, ahora contaré un poco qué instrumentos tenemos, pero que consiste básicamente en que una administración pública detecta una necesidad que no está en el mercado y que por tanto necesita adoptar una solución nueva. Entonces, lo que se hace es una especie de proceso de innovación abierta, lo mismo que se hace en un Open Innovation en una gran corporación, que es decir, mercado, ¿qué me puedes ofrecer? Esto lo llamamos consultas preliminares a mercado. El mercado dice, pues mira, yo tengo una solución para esto, para aquello, de aquella manera, y normalmente, muchas veces se eligen 2 o 3 soluciones en las que se hacen unos pliegos de compra pública de innovación y se puede ir haciendo incluso una situación un poco de filtrado, eso que llaman el funnel, ¿no? De la innovación. Entonces, se van adoptando soluciones hasta que se financia una solución que lo que nos va a entregar es un prototipo para probarlo, para ver, y luego ya, si hay que desplegarlo, pues se hará una licitación normal, no ya de compra pública de innovación. Entonces, esto es arriesgado para las administraciones públicas. El mecanismo no es sencillo porque las administraciones públicas no tienen a veces la cultura de hacer esto. Algunas sí lo tienen, ¿eh? Sí. Y en algunos ámbitos está muy extendido. Y entonces nosotros damos ayudas para eso. Tenemos dos mecanismos de ayuda. Uno es una convocatoria que se llama FID, que es Fomento de la Innovación desde la Demanda, que digamos son los demandantes de esa innovación, es decir, las administraciones públicas a los que nosotros financiamos o cofinanciamos con proyecto cuando nos presentan un proyecto interesante, ¿no? Y ahí esto lo financiamos con fondos FEDER y lo gestionamos desde aquí, desde la Secretaría General. De acuerdo. Es una convocatoria que antes se hacía mediante convenio, pero claro, aquí firmar un convenio en la administración es un lío porque tardas un montón, que si el abogado del Estado de un lado, que si el interventor del capas, otro lado, mucha capa muy complicada. Entonces ahora lo hacemos mediante una convocatoria. Es decir, se abre la convocatoria y ahora se acaba de aprobar en Consejo de Ministros la convocatoria de este año, que será de 135 millones de euros. Wow. Está regionalizado, es decir, que depende de las regiones hay más o menos dinero. Y lo que estamos financiando ahí, pues es, yo qué sé, proyectos, no sé, en la convocatoria anterior, que fue un poco 125, me parece, millones, que ya está resuelta, pues estamos financiando cosas, por ejemplo, de tratamiento de aguas, de educación, inteligencia artificial utilizando para la educación, cosas de salud, en el ámbito de salud es muy habitual, cuestiones de transporte, sostenibilidad, ese tipo de cosas son las que se... Además, el CDTI tiene una oficina de compra pública de innovación que también detecta esas necesidades y entonces, por ejemplo, ahora creo que está a punto de abrirse una licitación para la contaminación de las aguas del Mar Menor, por ejemplo. Entonces, esto es un problema que existe, que existe en el Mar Menor, un problema, pero no sabemos cómo solucionarlo. Claro. Y entonces hace falta una solución innovadora. Se hacen unas consultas preliminares a mercado y de repente hay alguien que dice, pues yo tengo una tecnología de láser que mata las bacterias de no sé qué. Yo qué sé. Muy Open Innovation. Al final, es muy Open Innovation. O a lo mejor hay alguien que dice, pues con hay unas bacterias que son autófagas de no sé qué. Es que no lo sé, ¿eh? Esto me lo estoy inventando porque no tengo ni idea. Pero... Y
Y entonces eso es muy importante porque esa administración se acostumbra a hacer esos procesos de Open Innovation. Entonces, esto lo hacemos por un lado. Luego, otra cosa que estamos haciendo es que estamos detectando que hay administraciones públicas como los ayuntamientos, particularmente los ayuntamientos, que tienen mucha capacidad de innovación porque son administraciones mucho más autónomas, que tienen una autonomía, que tienen unos problemas a veces muy locales y que no son siempre los mismos, porque no es lo mismo el problema que puede tener el Ayuntamiento de Madrid que el Ayuntamiento de Genalguacil en Málaga. Son dos problemas distintos. Porque uno tiene 4 millones de habitantes y el otro tiene 500 habitantes y seguramente los problemas son distintos, ¿no? Y las necesidades de innovación también son distintas, pero en ambos sitios la innovación les puede sacar de algunos de esos problemas. Entonces, ahí lo que tenemos es una red de ciudades por la ciencia y la innovación, que es la red Impulso. Es una red que ya tiene 10 años, esto no es una idea nuestra, esta es una idea que ya la teníamos, pero esa red Impulso es una red que ahora hay más de 100 ayuntamientos en la red, adscritos. De hecho, el lunes que viene, en una semana, entregamos los galardones para las nuevas ciudades y pueblos, en Reus, y entonces que Reus va a entrar en la red, porque para entrar en la red tienes que cumplir una serie de condiciones, y entonces tenemos un jurado y entras o no entras. Algunos no entran, algunos les decimos que no. Y entonces esa red, que es una red limitada, nos permite trabajar en muchos ámbitos. Por ejemplo, ahí tenemos grupos de trabajo en compra pública de innovación, porque los ayuntamientos también hacen su compra pública de innovación para sus necesidades. También tenemos una sobre laboratorios urbanos. Esto es un tema fundamental, y es que las ciudades son sitios donde se pueden probar soluciones innovadoras. Y esto tiene dos ventajas. Por un lado, que se pueden probar, o sea, ese ayuntamiento puede adoptar soluciones de una manera muy sencilla, porque ya las tiene probadas en su casa prácticamente. Un poco laboratorio, ¿no? Un poco un laboratorio urbano, pero además puede atraer empresas que en vez de irse a otro sitio, dicen, oye, si ya voy a probar esto aquí, me voy a ir 2 años me instalo allí y ya está, ¿no? Y hay ciudades y pueblos en España súper innovadores en eso. También financiamos para estos ayuntamientos agentes locales de innovación. Es decir, en los ayuntamientos hay arquitectos, interventores, desarrollo local, no sé qué, no sé cuánto. Pero no había, o en muchos ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos medianos y pequeños, no había alguien que supiera de innovación. Y entonces decidimos, con una convocatoria súper barata, digo porque son 100, o sea, que es que al final no se presentan todos, además. A las ciudades grandes les pagamos el 50% del contrato de esta persona, a las medianas el 75% y a las pequeñitas el 90%. Ah, muy bien. Y entonces contratan a un agente local de innovación durante un año. Que luego los van prorrogando, porque esta convocatoria la queremos sacar, la vamos sacando todos los años. Ya este es el cuarto año que la sacamos. Y estos agentes además forman una red en sí mismos, porque les damos formación, les damos a través de la red, les damos formación específica y todo. Entonces, con eso lo que queremos es cambiar la idiosincrasia del personal de los ayuntamientos. Y esto es lo que cambia. Las personas son las que cambian las cosas. No nos olvidemos, ¿no? Entonces, esto cambia mucho lo que puede hacer ese ayuntamiento. Hay ayuntamientos en los que ese agente hace cuestiones de emprendimiento local. Hay otros que lo que hacen es cuestiones de innovación en sostenibilidad o en digitalización, dependiendo. Detecta un poco las necesidades. Las necesidades de lo que ellos quieran. Son muy variopintos, entonces tendrá que ir viendo qué se necesita más en cada sitio. Y puedo decir que esto es de las cosas baratas que hacemos. Quiero decir que apoyamos la innovación, y yo creo que esto tiene mucho efecto, pues tanto en lo que es la innovación en el propio ayuntamiento, en las propias empresas locales que trabajan en ese ámbito local, y también en los ciudadanos, porque van a poder disfrutar de soluciones innovadoras. ¿No? Pues yo creo que tenemos una imagen totalmente global y completa de las actividades que hacéis, que no son pocas. Quizá que me queda en duda, cuando accionáis todos estos proyectos, mecanismos,
al final tendréis una base de directrices, unos parámetros de a quién se le da el proyecto o no, qué ayuntamientos entran, ¿no? Que lo has dicho. Aquí, ¿cómo funcionáis como equipo para hacer esta toma de decisiones? Entiendo que cada proyecto, pues en la parte de los ayuntamientos serán parámetros diferentes, pero ¿cómo funciona el equipo detrás para articular todo esto? Bueno, aquí tenemos, lo que he contado hasta ahora es cómo actuamos en la innovación pública. Luego tenemos la innovación privada, eso va por otro lado. Y luego la parte científica, que no la llevo yo directamente, pero que hay una parte ahí también importante, en el ministerio, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos el equipo está en la Secretaría General de Innovación, tenemos 3 subdirecciones generales, que cada uno tiene un cometido distinto, ¿no? Hay una subdirección más dedicada a políticas de innovación, otra que se llama Fomento de la Innovación, vale. que es quien lleva la red de impulso y también la parte de la compra pública de innovación, y también los informes motivados de Hacienda, que eso es otra historia. Y luego una tercera subdirección que lleva políticas de la política del ámbito aeroespacial, porque también llevamos el PERTE aeroespacial, también lo llevamos desde aquí. Además de la Secretaría General de Innovación cuelga el CEDETI, yo soy la presidenta del CEDETI, presidenta no ejecutiva del CEDETI, y también coordino con el Ministerio las actividades de la Agencia Espacial Española. Vale. Esa es un poco mi labor. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues sobre todo en este tipo de convocatorias lo que tenemos son unas órdenes de base que están adaptadas a lo que se va a financiar, y luego una convocatoria que también sale, se abre, se anuncia para que todo el mundo que quiera presentarse. Con unos criterios. Se evalúa, y eso está muy recogido en todo lo que es la Ley de Subvenciones española. Que es extensa. Es extensa y compleja. Sí. Y, De acuerdo. Pues creo que sería muy, muy interesante si nos pudieses especificar un poquito más las actividades que lleváis a cabo, quizá en los pilares en los que se basa el podcast. Los he ido nombrando, entonces a ver si me puedes explicar un poco más qué tipo de actividades hacéis para las startups y los emprendedores como primer bloque o primer pilar del que podemos hablar en este podcast. Bueno, para las startups y los emprendedores, sobre todo, lo que hacemos es a través del CEDETI. Tenemos 2 grandes, instrumentos. Uno es la convocatoria de Neotec, que es una convocatoria anual que se hace cada año, y en la que lo que hacemos es que financiamos, por decirlo así, un plan de empresa, de una empresa tecnológica, de base tecnológica, porque nosotros lo que hacemos en el ministerio sobre todo es también esa labor de transferencia tecnológica, o sea, de base científica, y Neotec es esa convocatoria, es una subvención en la que, además de financiar ese plan de empresa y todo eso, también financiamos la contratación de un doctor durante 2 años en la propia empresa si a la empresa le interesa. Porque también, de nuevo, como creemos que las personas son las que cambian las organizaciones, si una empresa nace con un doctor dentro, una empresa de base tecnológica nace con un doctor dentro, seguramente en el futuro tendrá un departamento de I+D, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Que las empresas hagan más I+D y más innovación. Entonces, esa es la convocatoria Neotec. Normalmente tenemos un presupuesto reservado para empresas lideradas por mujeres también en cada convocatoria, porque queremos también romper esa brecha en la que las mujeres están menos en el ámbito del emprendimiento tecnológico y todo eso. Bueno, totalmente. Eso por un lado. Y luego tenemos el gran instrumento, que es un fondo de inversión. No es un fondo de inversión, una sociedad de capital riesgo que se llama Invierte, con 2 Ns, y que es una sociedad en la que el capital es 100% de CEDETI, por tanto 100% público. Es una sociedad de capital riesgo pública. En esta sociedad tenemos principalmente 2 tipos de actuaciones. Una es participamos en fondos que también tengan base tecnológica y con unas condiciones, lo tenemos todo muy metido ahí en la web, está todo muy aprobado. Bueno, por supuesto, nosotros en Invierte es una sociedad que está dada de alta en la CNMV
tiene todas las garantías, o sea, funcionamos como una sociedad de capital riesgo normal, solo que el dinero es público, ¿no? Y yo soy la presidenta también de eso. Ajá. Entonces, esa sociedad participa en fondos de fondos. Entonces, cuando una gestora va a abrir un fondo, pues yo no lo sé, por ejemplo, para Cleantech, ¿no? Para energías limpias, pues nosotros nos llaman y queréis participar, nosotros ponemos una parte de ese fondo. Y tenemos, claro, también una capacidad no evaluamos los proyectos porque para eso está la gestora, pero sí una capacidad de decir, bueno, cómo va el fondo, por dónde hay que dirigirlo, etcétera, etcétera. Dar un poco las directrices. Las directrices, ¿no? Para dar una idea, el año pasado en fondos de fondos hemos invertido, porque el año pasado abrimos esa posibilidad, el año 2024 creo que hemos invertido alrededor de 1.400 millones. Hemos sacado al mercado 1.400 millones de euros. Es muchísimo dinero. Es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme. ¿Todos los fondos están aquí en España? Fondos en España. Vale. Estos fondos están en España. No quiere decir que todos inviertan en empresas españolas, vale. Pero se hacen desde aquí. Se hacen desde aquí. Es muy importante porque con la subida de los tipos de interés hubo necesidad de inyectar dinero en el mercado del capital riesgo porque no había, se bajó mucho el dinero. Si miramos los números de entre 2021, que fue el máximo, 2022 empezó a bajar, pues bueno. Toda la burbuja un poco del COVID cuando vino y también del mercado. Y del mercado, y de repente, bueno, pues aquello se ralentizó y bueno. Nuestros socios, y ahora voy a contar por qué los llamamos nuestros socios, nos decían haría falta inyectar dinero público, sobre todo en proyectos que son más arriesgados, porque hay otros proyectos en los que no hace falta porque hay más movilidad, es más fácil salir, es más fácil vender, todo eso, ¿no? Claro. En proyectos más de tipo digital, de tipo, bueno, otro tipo de proyectos. Pero a nosotros nos interesan esos proyectos más tecnológicos. Y luego tenemos una segunda capacidad en el fondo Invierte, que es la coinversión. Lo que hacemos es que vamos en estas condiciones que se llaman de pari passu, ¿no? Digamos que cuando tenemos un coinversor privado al que tenemos preacreditado además, o sea, los que los tenemos ya en una lista, tenemos más de 100, yo creo, allí en esa lista. O sea, quiero decir que hay facilidad. Hay facilidad. Son inversores que pueden ser de todo tipo, o sea, quiero decir que pueden ser fondos de inversión o pueden ser family offices, pueden ser corporates, en fin, cualquiera que actúe en el mercado de capital riesgo. Y nosotros, cuando viene ese inversor y dice, tengo esta empresa tecnológica que nos puede interesar, pero es muy arriesgada, necesito que me ayudes. Y entonces lo que hacemos es que acompañamos a ese inversor privado, ¿no? Y ahí tenemos inversiones. ¿Como líderes de ronda? Normalmente no lideramos las rondas. No, o sea, primero nosotros vamos con un privado siempre. Para que también no podemos saltarnos ayudas de Estado, todas estas cosas, normas europeas, pero vamos con otro eso y normalmente tenemos, bueno, pues participamos en una ronda, una ventana de actuación. ¿no? Tenemos una ventana de actuación que va, es que no recuerdo, pero creo que son de 250.000 euros hasta muchos, hasta muchos millones. Hasta muchos millones, porque hay veces que también cuando ya detectamos que hay una empresa que es estratégica y que necesita una inyección, ya podemos apoyar incluso apalancando a varios inversores a la vez. Pues eso está, creo que súper bien saberlo para todos los oyentes que tengan la visión de su startup o empresa ya, que sepan que hay herramientas no solo al principio, sino también a de acompañamiento. Plazo. En acompañamiento, además, es muy interesante que la gente mire la web de Invierte. No escribe Invierte con 2 Ns, es muy fácil, no hay Invierte. Entonces, es muy interesante para ver qué tipología de empresas hay ahí, qué tipología de qué inversores hay, porque nosotros las empresas no vienen a nosotros. Los que vienen a nosotros son los inversores, nuestros socios, ¿no? Porque si no hay inversor privado, nosotros ahí no vamos. Entonces, ese es un instrumento
potentísimo. Ujú. O sea, quiero decir que ahí tenemos empresas de espacio, biotecnología, cleantech, digitales, en fin, empresas de cuántica. Sí, con un alto grado Y de con factor tecnológico. con un factor tecnológico fuerte, ¿no? Ujú. Luego, hay un tercer instrumento que no lo llevamos nosotros, pero que nosotros hacemos de interfaz, digamos, en ese instrumento, que es el European Innovation Council. Eso es un programa de Horizonte Europa, Sí. de los proyectos de Europa, Sí. digamos, del programa marco europeo. Y entonces el European Innovation Council tiene como 2 fases o 3 fases, ¿no? Los sellos de excelencia, en fin, ahí hay una serie de fases, pero la fase final, que es el EIC Accelerator, es muy interesante porque es esto que llaman un blended funding, ¿no? Que hay una parte que es una subvención y una Ajá. parte que es equity, y Vale. entonces Vale. ahí ya están financiando proyectos también tecnológicos para hacer que las empresas despeguen, despunten y tengan y ya son con cheques más altos, ¿no? Ujú. Nosotros desde CDTI también damos asesoramiento a empresas que quieren entrar en ese European Innovation Council. Y de hecho muchas de nuestras empresas de Invierte luego van al European Innovation Council, o sea, Sí. las tenemos muy identificadas, Sí. ¿no? O sea, hay muchísimas opciones, yo creo, para el emprendedor, para la startup, Sí. de levantar dinero. Yo creo que con esto hemos visto también la parte de inversión, que la tenía como otro bloque. Entonces, si nos movemos un paso más allá, de otro de los pilares sería la... ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Voy a hacer un poco de publicidad de mis compañeros, Oh, que no claro. son solo, no solo en este ministerio hay Sí. esta capacidad. Hay otros instrumentos dentro de la Administración General del Estado Ajá. que también están haciendo inversión desde ENISA, en etapas iniciales, Vale. en proyectos también en cheques más pequeños, pero también la SET, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, Ajá. en el ámbito sobre todo digital, microelectrónica, semiconductores, etcétera. Ellos tienen también ahí esa capacidad cuántica tal. Y también creo que IDAE tiene algo relacionado con Cleantech, el bueno. ICO, o sea que luego hay otras opciones, otros vehículos. Invierte es quizá el vehículo, bueno, que tiene que tiene, desde luego lleva ya bastantes años, pero además sobre todo lo que tiene Invierte es que nos dedicamos sobre todo a desarrollo tecnológico desde etapas muy tempranas hasta crecimiento, digamos, en empresas así. Luego en Invierte tenemos una inversión y esta ya es la última. Esto ya no es capital riesgo, esto sí que es riesgo, pero mucho. Vale. Mucho riesgo, ya pero el top del riesgo. El top del riesgo, pero esto es las cosas que tienen mucho riesgo Sí. pueden tener muchísimo impacto, ¿no? Entonces hemos montado una sociedad mercantil entre el CDTI y 2 farmacéuticas españolas que se llama Terafront Pharmaceutics. Vale. Es una nueva sociedad que nace con una capitalización de más de 70 millones de euros, es decir, no es una startup al uso, sino que es una sociedad mercantil, que lo que va a hacer es que va a comercializar, a industrializar y comercializar terapias avanzadas para sacar algunos de los resultados que tenemos en la ciencia, sacarlos e industrializarlos. O sea, una especie de plataforma. Es como una plataforma y será, pero tendrá una capacidad industrial, sacará fármacos que pondrán Terafront Pharmatech para terapias avanzadas. No son fármacos, las terapias avanzadas son terapias individualizadas, medicina personalizadas, en fin, yo no entiendo mucho de eso, pero son complejas. Y la ventaja es que esta participación pública, que es el 49% de esa sociedad es pública, es que luego esos fármacos y esas terapias tendrán un precio más reducido en el Sistema Nacional de Salud. Qué bueno. Entonces esto es cerrar el círculo, ¿no? De la participación pública para ayudar también y para facilitar la vida a los ciudadanos. Pues este proyecto es muy bonito. Y además es innovar en la innovación, se llama. Es muy complicado, pero... Pues, lo que decías tú del riesgo al final, creo que se olvida un poco la palabra, porque dentro de... ya he dicho en varios episodios que en sí riesgo no me gusta porque traducido del anglosajón, que es venture capital, parece más aventura, ¿no? Y aquí, pero no hay que olvidar que al final es riesgo. Entonces, te puede salir
salir bien o mal, pero Claro. cuanto más riesgo haya, seguramente mayor impacto tenga. Entonces, ojalá salga bien. La plataforma Hombre, el consorcio es una idea maravillosa. También hay que agradecer, bueno, y hay que valorar muchísimo la valentía también de los dos socios privados, ¿no? Que son Rovi y Insud Pharma. Quiero decir que son. Desde Esto es luego. público, por supuesto, porque es muy así. Y ha sido muy complejo porque es una forma de hacer las cosas nueva, Sí. pero que veremos a ver si podemos replicarla en otros ámbitos, ¿no? Que también podría ser. Desde luego. Y tengo que decir que esto del riesgo y la aventura invierte, es decir, uno puede invertir en un proyecto de una startup tecnológica y perder todo lo que invierte. Esto es así porque forma parte del juego. Pero a largo plazo y en media, quiero decir, invirtiendo y diversificando la inversión, con invierte le ganamos dinero. Sí, si puedo tiene que ser el así. objetivo. Le hemos ganado dinero, o sea que hasta ahora, desde luego, no solo el valor de las empresas que tiene invierte en su cartera, que son muchas, son 250 me parece, es que ahora mismo ya no me acuerdo, el valor que tienen ahora respecto del que tenían pues es mucho mayor. La toma de decisiones ha ido claro, bien. Ha ido bien. Por supuesto, tenemos un equipo técnico estupendo ahí. Y luego los exit que hemos tenido en la sociedad, también pues le ganamos dinero. Claro. Moviéndonos otro pilar más, que es de los que más me gustan, transferencia tecnológica. Aquí porque tenemos un país lleno de centros tecnológicos y también de universidad, que entiendo que es muy importante hacer esta transferencia tecnológica. ¿Cómo ayudáis aquí a que haya una mejor transferencia y cómo apoyáis a los centros y las universidades? Bueno, esto ha sido uno de nuestros temazos desde el principio, desde que llegamos, ha sido temazo. Entonces, de hecho, cuando llegamos al ministerio, detectamos que había esta necesidad. Por dar un dato, España es el 10º país aproximadamente publicando papers y el 28 en el ranking de innovación de la WIPO, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tenemos un camino que recorrer, mejorable. O sea, es mejorable. Sí, francamente mejorable. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, bueno, no nos dimos cuenta. Claro, yo lo he vivido cada día en mi universidad, porque claro, yo luchaba contra el Paper Factory, ¿no? De algunos. Los que hemos estado en la academia se sabe que hay que evolucionar un poco. Hay que evolucionar eso, y darle salida a muchas de las ideas que se llevan a cabo. Y muchas cosas de las que hacíamos allí, yo decía, pues tú cómo no vamos a colocarlo en algún sitio, a desplegarlo, ¿no? Además, nosotros nos dedicábamos a la electrónica, que es una cosa práctica, ¿no? Que no es estar contando fotones, sino que es una cosa verdaderamente práctica, ¿no? Bueno, el caso es que cuando nos dimos cuenta de esa, pedimos un proyecto a la Comisión Europea que son unos proyectos para cambiar tus políticas o para mejorar tus políticas. La Comisión Europea te asesora. Entonces, con esa idea, pedimos ese proyecto y el proyecto lo hicimos con la OCDE, con un equipo de la OCDE que fue maravilloso, y emitimos un informe que se publicó a principios de 2021, porque lo hicimos durante la pandemia, o sea, lo hicimos todo online. Se entrevistó a un montón de gente. El informe está en la web de la OCDE, está en inglés y en castellano, o sea, está muy bien. Y luego tiene una hoja de ruta que decía la OCDE las recomendaciones que nos hacían. Nosotros de ahí lo que hicimos, extrajimos lo que nosotros podíamos y creíamos que debíamos hacer, adaptado a lo que podíamos hacer. Hicimos un plan de transferencia de conocimiento y colaboración, lo llamamos, que se aprobó en Consejo de Ministros en 2022, a finales de 2022. Ese plan está ya cubierto, está cubierto. Quizá hay una cosa que no hemos hecho y que ahora la vamos a salvar, pero es que no puedo contarlo mucho porque todavía no... Está ahí en ascuas. Está en ascuas y el mes que viene creo que se va a poner en marcha. Y ese plan, pues en ese plan entra desde los fondos de transferencia de Invierte, las actividades de Neotec, de pon un doctor en Neotec,
algunos aspectos también relacionados con los incentivos, con medir, con cómo medimos la innovación, la transferencia de tecnología, etc. Muy importante. Bueno, las ayudas que damos a los centros tecnológicos, que son en sí mismos elementos de transferencia, etc. Después de esto, cuando en el cambio de gobierno, en el cambio de estructura del ministerio, se creó una dirección general que lleva el nombre de, coordinación, evaluación y transferencia de conocimiento, lo llamamos. Que la lleva Elisa Rivera, que era mi jefa de gabinete, aquí, antes. Entonces, Elisa y yo, como hemos trabajado mano a mano muchos años, pues ahora seguimos trabajando mano a mano, ¿no? Claro. Y ahora ella es la responsable de todo lo que tiene que ver con la transferencia, pero claro, al final estamos muy de cerca, Exacto. nos llevamos muy de cerca ella y yo porque tenemos mucha... Las temáticas entiendo que solapan mucho. Se solapan mucho, ¿no? Y la verdad es que la ministra, cuando tomó posesión en esta legislatura, dijo: la transferencia es nuestra labor ahora. Sí. Y esto es muy importante. Entonces ahí estamos haciendo muchas cosas. Queremos poner en marcha el sexenio de transferencia, ese que hicimos un piloto al principio. Y ahora queremos que ya no sea un piloto, sino que sea de verdad, porque creemos que los incentivos son fundamentales. Sí. Los incentivos en los investigadores son fundamentales. Sí. Creemos que hay que ayudar con todos esos fondos, con todo eso. Hay que profesionalizar la transferencia de conocimiento, tanto en las oficinas de transferencia de conocimiento, pero también hay que convencer a los investigadores que no se puede ser investigador, director del máster, responsable del dirigir 14 tesis, ser el responsable del proyecto europeo y además ser el CEO de una startup, porque eso al final eres un mal CEO. Sí, puedes hacer todo lo demás, pero siempre se cae esa parte en la que yo además me meto mucho con esto porque yo soy una de ellas. Sí. O sea, entonces yo puedo hablar desde dentro y lo puedo decir. Esto no. O sea, tú puedes dar clase, hacer investigación, hacer transferencia. Sí. Pero también en la etapa anterior tuve la ocasión de hacer una visita a MIT, donde me entrevisté con muchísima gente. Me hice una agenda con muchísima gente, desde emprendedores españoles que estaban por allí o lo que sea, pero también a la gente que lleva la parte más de transferencia de la ciencia del MIT hacia el exterior, los emprendedores que llevan más la parte de estudiantes, y entendí cómo lo hacían todo. Que están ya curados. Y ellos lo hacen muy bien, claro, lo hacen muy bien porque tienen un ecosistema, claro, están ahí, los fondos de inversión están en la puerta, las grandes corporaciones están en la puerta, también buscando soluciones, y es todo más sencillo cuando tienes ecosistema. Claro. Aquí también hay ecosistema, o sea que tampoco nos vamos a quejar. Pero muy importante que hacer las cosas bien. Y entonces todo eso queremos profesionalizarlo, y creemos que profesionalizar es muy importante. Y yo luego, cuando miro hacia el exterior y veo qué están haciendo otros, primero que el problema de la transferencia no es un problema nuestro. Yo voy a daros un número, que es un número que me parece que es muy interesante, que ocurre en Europa. En un ámbito que es la nanotecnología. Esto porque es el número, esto lo saqué de un informe y me parece que es muy interesante. Muy llamativo. Es muy llamativo el número, ¿no? La nanotecnología, en lo que Europa es bastante bueno, bien, ¿no? Y que además la nanotecnología va desde los nanomateriales hasta la microelectrónica, hasta la medicina, La o sea que aplicación es muy amplia, ¿no? Entonces, el 27% de toda la financiación pública de la I+D en nanotecnología viene de Europa. Y el otro 73% viene del resto del mundo. China, Estados Unidos, Asia, tal. Entonces, 27% de la financiación pública. El 33% de las publicaciones son europeas. Es decir, si solo miráramos ahí, diríamos: somos geniales, ¿no? O sea, ponemos el 27% y sacamos el 33%. O sea, generamos el 33% de la ciencia, digamos, en la nanotecnología. Pero solo el 17% de las patentes son europeas y solo el 15% de los productos basados en nanotecnología que se venden en el mundo son europeos. Esto no es bueno. Hay un largo camino para hacer esta transferencia. Y esto no solo ocurre en España. Esto es un problema, y cuando hablamos con nuestros socios europeos, de hecho, en 2 semanas voy a ir a Varsovia, porque ahora
es la presidencia polaca, ¿no? Sí. Del Consejo de la Unión Europea. Y voy a ir a Varsovia a un evento que organizan sobre innovación y nos pasamos la vida hablando de esto. Sí. Porque es cómo lo haces tú, qué haces tú para Claro. que te Para funcione fomentarlo, mejor, para exacto. fomentar esa transferencia, ¿no? Y es digamos, es una asignatura pendiente de toda Europa. Claramente en España Sí. aquí tenemos los mimbres para hacerlo, ¿eh? Sí. Hay mercado, hay sitio para probar las cosas, la gente es muy creativa, o sea que la gente no es apocada y se queda en su casa, ¿no? Aquí todo el mundo quiere hacer algo, ¿no? Sí, Y eso yo es. creo que tenemos posibilidades. Sí. Mira, aquí, porque esto lo vamos a abordar bien en profundidad, cómo está la innovación a nivel global y europeo. Me gustaría abrir un melón pequeñito contigo y está relacionado con lo que has estado contando de la transferencia tecnológica. Al final se necesita, como en cualquier otro ámbito, poner dinero, esto es así, pero también hace falta retener y atraer el talento que se nos está yendo de España. Muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que se van buscando oportunidades. ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Hay alguna solución en la que digáis, pues mira, estamos intentando revertirlo porque es muy necesario que toda la gente que está muy, muy bien preparada o vuelva, porque es un poco necesario que se vayan fuera y amplíen su conocimiento, pero que vuelva o se quede? Bueno, yo creo que esto está cambiando considerablemente, ¿eh? O sea, esto está cambiando muchísimo. A ver, primero, el mundo es pequeño. De cuando yo acabé la carrera, que hubo 2 de mi clase que se fueron fuera y eran como si fueran, vamos, a la luna, Sí. y ahora, bueno, yo he ido viendo todas estas evoluciones en la universidad, porque Sí. claro, veía lo que hacían mis alumnos, ¿no? Ajá. Ahora que, bueno, claro, ahora irse fuera es muy sencillo, es muy fácil, es muy atractivo en muchos Sí. casos y también forma parte de un proyecto personal, de un proyecto profesional Sí. y personal también, ¿no? Porque yo, desde luego, si ahora tuviera 25 años, me iba a las chimbambas, ¿no? No sé, a ver qué pasa, ¿no? Por ahí fuera. Sí. Pero cuando yo era joven eso no era tan fácil. Bueno, pero en cualquier caso, o sea, hay una parte de proyecto personal y profesional. Y ahora voy a dar un número que yo creo que también tiene mucha importancia. En España hubo una diáspora de científicos y tecnólogos, no solo científicos que iban a centros científicos, sino también gente formada en la universidad con un alto grado de formación, másters, doctorados, etcétera, que se tuvieron que ir fuera porque aquí no había oportunidades, no solo en el sector público, sino tampoco en el sector privado, Sí. porque la crisis del 2008 fue muy dura para todos. Y además, pues hubo la política de austeridad en general, Sí. pues eso no hace que las cosas funcionen mejor, sino que eso ya vimos que no ayudó mucho y de hecho hay una generación entera tocada por eso, ¿no? Entonces, ahora tenemos programas de atracción de talento, y ahora estoy hablando de programas que no los llevamos directamente en la Secretaría General de Innovación, sino en la de Investigación. Y hay 2 programas fundamentales, que son Ramón y Cajal y el programa Atrae, que es un programa nuevo, que Ramón y Cajal, digamos, es un programa de postdoctorados senior, más o menos, en el que lleva muchos años, ¿eh? Sí. Es un programa que tiene ya muchos años. En Ramón y Cajal lo que estamos detectando es que el número de extranjeros que quieren venir a España crece cada año. Esto es muy significativo porque hablar de retención en general a mí la retención no. O sea, el que quiera ir que se vaya, el que pueda que se vaya, el que quiera. Pero lo que es importante es la atracción, es el traer gente que quiera, o sea, que la gente quiera venir aquí, el ser atractivos, ¿no? Y esto se consigue, bueno, pues teniendo un sistema de ciencia que empieza a ser, bueno, pues yo creo que referente en algunos ámbitos, ¿no? Entonces empiezan a venir extranjeros que quieren venir a España. Desde luego gente, como siempre, de América Latina, siempre con América Latina tenemos una vinculación muy grande, pero tenemos muchos europeos, italianos, franceses, alemanes que están pidiendo esas ayudas, ¿no? En el programa Atrae, que es un programa ya de
R4 ya, digamos, del máximo nivel, en el que además se da mucha libertad a las instituciones, porque es un programa en el que me parece que es como 1 millón de euros para 3 o 4 años, es que yo no lo llevo directamente, pero en ese programa, con ese 1 millón de euros, hay que pagar el salario del investigador que viene, que tiene un mínimo además bastante alto, o sea que tiene que ser un salario bastante competitivo, y además el resto de la financiación tiene que ir al laboratorio, a contratar postdocs o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la forma, para mí, esa es una forma muy buena de hacer una atracción de talento senior. Ya, o sea, de gente, no, senior no quiere decir que sean muy mayores, pero en el recorrido académico de investigación. Eso es. Y ahora hay una oportunidad. Ahora hay investigadores, grupos de investigación, en particular en los Estados Unidos, que están intentando salir, porque sus líneas de investigación se van a cerrar por cuestiones políticas o lo que sea, o porque la financiación que iban a tener ya no la tienen asegurada, o por lo que sea, o por la situación del propio país. Entonces, ahora hay una oportunidad y ese programa atrae, se acaba de abrir la convocatoria, está abierta ahora, y ya en la convocatoria anterior ya hubo algunos investigadores de Estados Unidos que han venido a España. Qué bueno. Que yo creo que estamos cambiando. Ahora, también las propias empresas están ahora ávidas de talento. Necesitan talento porque necesitan a veces desde talento muy senior, pero también técnicos. Hay algunos talentos intermedios que son muy necesarios ahora mismo. En algunos campos están viviendo mini revoluciones o revoluciones. Entonces esto hace que se necesite talento, gente muy formada específicamente, y esto hace que fomente la atracción, ¿no? Sí. Por movernos un poco rápidamente y tener una visión más alta, más global, vamos a hablar un poco de cómo vemos la innovación a nivel global, europeo, y la focalizamos en España. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al mundo? Porque ahora mismo vivimos una situación tanto delicada, políticas cambiantes de Estados Unidos, China liderando en cualquier mercado en el que se mete, luego conflictos en Ucrania, Israel, Rusia. Al final todo esto hace que se tambaleen los cimientos de la innovación y parece que pierda fuelle. Sin embargo, nosotros, y aquí hablo ya un poco de la visión que tenemos también en mi empresa, siempre decimos que la innovación es más necesaria cuando más crítico es el momento, porque puede ayudarte. Entonces, es también así en el ministerio, en los organismos públicos, se vive también así. Hay esta cultura de que aunque la situación esté turbulenta, la innovación tiene que ser un must, tiene que quedarse. Bueno, es que yo creo que es más necesaria que nunca, porque todas estas cuestiones nos hacen ver primero nuestras debilidades, ¿no? Esto, yo creo que esta es la primera cosa que vemos, ¿no? Nos falta esto, ¿no? Y necesitamos esto otro, ¿no? Entonces, ha sido muy significativo en Europa, por ejemplo, el famoso informe Draghi, ¿no? Que bueno, no todo el mundo lo ha leído, porque yo escucho a veces conferencias, digo, ese es el resumen que te hace ChatGPT del informe Draghi, que ya sé cuál es. Porque se quedaron unos cuantos eslóganes. Sí, hay algunos eslóganes de esos que digo, eso es lo que dice ChatGPT del informe Draghi. Pero bueno, aparte de eso, es interesante, es muy, muy importante ese informe, porque dice muchas cosas que muestran las debilidades, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y muy importante, ¿no? De hecho, hay otro que es el informe Letta, que habla más del mercado único, que es muy interesante, y que el viernes tenemos un evento en el CSIC donde se va a presentar, donde va a estar Enrico Letta, que vive en Madrid, por cierto, porque es profesor del Instituto de Empresa, o sea que es muy curioso. Bueno, voy a centrarme. La innovación es más necesaria que nunca. Los momentos turbulentos, como estos que estamos viviendo, son momentos de oportunidad. No son momentos de echarse a llorar y de ponerse en un rincón para que no me caiga encima. No, este es un momento de salir adelante y de decir, nosotros vamos a hacer, ¿no? Sí. Esto que he contado, por ejemplo, de la atracción de talento,
esto a corto plazo a lo mejor parece que no sirve para nada, pero es que a medio largo plazo sirve para mucho. Suele pasar muchísimo en innovación, en investigación, que suele ser a medio largo plazo y cuesta verlo. Esto cuesta verlo, pero los países se han construido así, las grandes proyectos se construyen así. Otra segunda cosa es tenemos que hacernos más fuertes porque tenemos que resistir un poco los bandazos, ¿no? Sí. de la situación. Y la situación, el problema es que no sabemos a dónde va. Yo creo que esa indecisión es la más complicada, y eso hace que a veces, por ejemplo, el mercado privado de capital, el otro día lo hablaba con un gestor de un fondo importante en España, y me decía, es que el problema ahora es que con todos estos vaivenes, el capital privado recula. se recula porque es normal. Es que esto lo haríamos todos. No saber dónde apostar. No saber dónde apostar. Yo cuando alguien me dice, es que en España lo que hace falta es más valentía. Digo, a ver, tú, mañana te toca la primitiva y te tocan 5 millones de euros. ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde los pones? ¿Dónde los pones? A mí compro un piso y un chalet en la sierra. Muy bien. Pues esto es lo que no debería pasar. Sí. Que es que a lo mejor te puedes comprar un piso y luego dices, pues los otros 3 millones que me quedan, ¿no? Lo voy a invertir en empresas tecnológicas que van a salvar el mundo. Sí. Oye, es que a lo mejor esto es lo que tenemos que pensar. Sí. Eso es ser emprendedor. No lamentarnos de lo que pasa, sino tirar para adelante, ¿no? Y todos tenemos que convencernos de ello. Sí. Bueno, esto es perdón por esta filípica, que es un poco... pero es un ejemplo, es un ejemplo bueno de que también creo que estamos muy acomodados siempre en el... pues yo... Y luego cuando te toca... Es difícil. Claro, es que es muy arriesgado. Sí. Es que eso es muy difícil. Porque es que saber, ¿no? Hay que ponderar y valorar muchas cosas, y al final hablamos de los fondos, tiene que haber un retorno. Si no, no hay fondos. No hay fondos. Entonces, otro de los problemas de este momento tan sinuoso es esa retirada de los fondos. Luego hay otro aspecto, que es todo este aspecto que viene con hasta ahora vivíamos nuestra defensa y nuestra seguridad estaba muy basada en los Estados Unidos, en la OTAN y todo eso. Y ahora pues tenemos que buscarnos las habichuelas porque tenemos una guerra en Europa, que está ahí mismo. Y hay que acordarse que tenemos nuestros hermanos finlandeses, polacos, etcétera, tienen una frontera con países que no son especialmente amigos ahora. Sí. Entonces, conviene, esto nos tiene que tener a todos preocupados, y por eso toda esta nueva movimiento hacia una mayor inversión en defensa y seguridad. Sí. Pero señores, que es que resulta que el 70% de lo que los europeos hemos estado comprando en defensa, esto lo dice Draghi, no lo digo yo, hemos estado comprando en defensa hasta ahora, se lo comprábamos a los Estados Unidos. Es que igual estamos haciendo un pan con unas tortas, como hagamos esto. Sí. Entonces tenemos que hacer más I+D, más innovación en estos ámbitos duales. Sí. Y esto que llamamos desarrollo tecnológico, pero tecnológico porque la tecnología, casi toda la tecnología, vale para una cosa y vale para otra. Sí. Quiero decir, las tecnologías digitales son esenciales que sean seguras, por ejemplo. Y esa seguridad nos sirve tanto a los ciudadanos para que no nos roben nuestros datos o no se metan en mi cuenta del banco, como para un sistema seguro de comunicaciones en un momento dado en un ámbito de conflicto. Lo mismo el ámbito de espacio, por ejemplo, ¿no? Que es algo en lo que trabajamos mucho desde esta Secretaría General. El espacio es un ámbito puramente dual, porque lo mismo que esa señal, bueno, el GPS es un programa militar, o sea que lo usamos en nuestros móviles. Bueno, día. En realidad en nuestros móviles casi todos usamos Galileo, pero seguimos llamando GPS. Sí. Pero bueno, usamos un Galileo que es europeo y nos gusta mucho. A mí me gusta mucho más. Pero bueno, hay muchos ejemplos también, los sensores que se desarrollan, que los usas en el día a día y no te das cuenta, pero se han desarrollado específicamente para eso y luego se ha encontrado otra aplicación. O sea, aquí hay una infinidad de... Hay una infinidad de cosas en las que tenemos que hacernos más fuertes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi vida anterior trabajé un poco en temas de seguridad en hardware también. El hardware también es un ámbito en el que tienes que estar seguro, tienes que tener una cierta soberanía de lo que hay ahí dentro, porque es muy fácil meter
porquerías en Sí, el hardware. sí. No sé cómo decirlo. Sí. Mucho más fácil que en el software, por cierto. Sí, yo creo O sea, que, quiero decir que es se ha mucho más entendido. difíciles de detectar, porque Sí. claro, en un chip con transistores de 10 nanómetros, desde luego, No, y- ponte a mirar qué hay ahí sí, dentro. ponte a hacer ingeniería inversa y O sea, sácalo todo. Es imposible. Yo creo que el ejemplo que has dado sobre la nanotecnología es muy relevante de cómo estamos a nivel europeo, ¿no? Que es el siguiente paso, un escalón más para abajo. Hemos visto la visión global, europeo. Yo creo que el meme es este, ¿no? El que ha visto mucha gente de Estados Unidos, aterrizan sus cohetes en 2 plataformas de los que han entrado en órbita y han vuelto, y aquí pues tenemos un tapón puesto en la botella, ¿no? Es un poco el meme que tiene ahora mismo quizá la sociedad de cómo Europa está perdiendo liderazgo en diferentes áreas y diferentes ámbitos. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto? ¿Cómo podemos hacerle frente? Porque ya hemos visto este estudio que has dado tú de la nanotecnología, que estamos bien colocados en cuanto a conocimiento, pero luego bajamos muchísimo para darle aplicación. Esto yo creo que es algo aquí donde España puede salir reforzada estando en la Unión Europea. ¿Cómo lo veis esto vosotros del Ministerio? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Hay que necesitamos, por un lado, inversión privada. O sea, en Europa hace falta más inversión privada de la que tenemos en ámbitos de investigación e innovación. No digo solo en fondos, sino Sí. también que las propias corporaciones sean grandes inversoras y tractoras Sí. de esa innovación, porque sin esa tracción es muy difícil. También las administraciones en Estados Unidos es importantísimo, por ejemplo, el papel que tiene DARPA o que tiene la National Science Foundation. Sí. Es importantísimo, que parece que allí, o la NASA, Sí. ¿no? Que es totalmente que es público, público. O sea, que no. Y- Que es que parece que allí todo sale del bolsillo de Elon Musk, pero no es así, ¿eh? Hay una parte muy Un importante. componente público muy de hecho, importante. hay El una MIT, parte el que. MIT también, lo estuvimos Claro. hablando con Gonzalo, Sí. que es 90% público los fondos. Claro, es fundamental, o sea que... Y luego, quiero decir, el proyecto, por ejemplo, de los cohetes de Elon Musk está muy financiado por la NASA, o sea que Sí. no es... Luego ha tenido un desarrollo privado, pero el fondo inicial, en Sí. fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Europa? Primero, tenemos que ir juntos, o sea, lo que está claro es que fragmentados no llegamos a ningún sitio. Segundo, yo creo que tenemos que mantener nuestros valores. O sea, el futuro está en lo verde. Y a lo mejor el tapón de la botella es una chorrada, no lo Sí. sé, porque tampoco sé medir eso hasta dónde llega. A mí también me da igual, porque Sí. en cuanto te Era das por cuenta poner- que te la era tienes... por- era por poner la pero está muy dualidad, bien, ¿no? Está muy Sí. bien, ¿no? O sea, en cuanto te das cuenta que tienes que ponerlo Sí, lejos molesto. de la nariz, ¿no? Ya no se te cae, ¿no? Pero bueno, pero no es el tapón de la botella. Es que, por ejemplo, las empresas cuando vienen están eligiendo un país donde instalarse, es fundamental el despliegue de las renovables. El otro día yo coincidí en una mesa redonda con el responsable de asuntos públicos de Amazon Web Services. Sí. Claro, Amazon Web Services está instalando en Aragón una cantidad de centros y Sí. un despliegue que no está haciendo en otros sitios, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en Aragón hay renovables, hay Sí. agua que ellos además luego la reciclan y Sí. tal, pero esas renovables son muy importantes porque el coste de la energía no es que sea importante en Europa porque aquí somos más verdes, es que va a ser importante en todas Sí. partes. Es que el petróleo, el gas se nos está acabando. Es que hacia no donde deriva la energía, que es que el no- futuro de la energía. Claro, entonces la energía, el coste energético es fundamental y esto España es muy competitiva en eso. Pero otra cosa que no podemos olvidarnos es de la democracia. Y perdón por parecer una... Ahora sale esta con la democracia, ¿no? Pues sí, porque es muy importante. Es que hay países que han prosperado en esa prosperidad tecnológica que tienen. Luego la gente no tiene derechos. libertades. Y no tiene libertades. Y los chavales tienen que estudiar lo que les dice el gobierno que necesitan dentro Sí. de 10 años. No sé si a nosotros nos interesa como europeos estar ahí. Pues yo creo que no. No queremos tampoco que nos cuenten mentiras y no darnos cuenta. Queremos estar informados, queremos... Todo eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso y nuestro estado de bienestar es algo a lo que no queremos renunciar. Queremos que cuando nos pongamos malos nos curen y no nos quedemos en una cuneta porque no tenemos medios para pagar un médico, ¿no? Sí.
esto yo creo que no debemos renunciar a ello. Entonces, dentro de nuestros principios, tenemos que ser más competitivos, estar muy unidos y no competir entre nosotros. Sí. Entonces, esto los Estados miembros a veces luchamos mucho con la Comisión Europea, ¿no? Vamos allí, vamos mucho a Bruselas a decirles, oye, esto no, porque es que a ver si me vas a fastidiar. Pero es importante que los Estados miembros vayamos todos juntos, ¿no? Un poco más de liderazgo y que yo creo que estén fijas unas estrategias a medio y largo plazo para que de verdad se pueda crear valor a largo plazo, que es el que atraerá unos cimientos muy fuertes en cómo posicionarnos de cara al futuro. Entonces es importante que no estamos todo el rato compitiendo entre nosotros, que si el francés, que si el alemán, no, es que hay proyectos que se han hecho en Europa y que yo creo que han sido muy exitosos, ¿no? Sí. Airbus. Desde luego, sí. Airbus es un proyecto europeo. Es el ejemplo perfecto. Es un proyecto europeo, tenía un competidor que era, pero vamos, infranqueable en algún momento, y ahora Airbus es la empresa líder en fabricación de aeronaves. Sí. Que, hombre, no es fácil, ¿eh? Porque, claro, las aeronaves que están pensando ahora son las de 2040. Sí. O sea, que es mucho, es muy largo plazo. Sí. Pues eso es muy importante. Ese tipo de grandes proyectos son muy importantes. Y eso quiere decir ir todos juntos, porque en Airbus nosotros nos pasamos la vida discutiendo con ellos, hablando con ellos, tal cual. Y claro, tienen una presencia enorme en Alemania, en Francia, en el Reino Unido también. Y en España. Sí, claro. Yo creo que Airbus es el ejemplo perfecto de cómo debería funcionar la Unión Europea, que hacemos, o se empieza a hacer mucha referencia a Airbus, y la pena es que esté como aislado, y debería haber más ejemplos, porque ahí es donde se ve realmente el potencial que hay. Sí. Y luego hay otras cosas en Europa que yo creo que ya están teniendo su desarrollo, que parece también una tontería, pero el éxito del programa Erasmus. Perdón por decir esto, porque ahora me vuelvo al principio, ¿no? No, pero está bien. Es fundamental en la construcción de Europa, la falta, el romper las fronteras, el que haya ahora tantísimas parejas de intereuropeos, o sea, ¿no? Un español con una austriaca que viven en Finlandia. Y las facilidades, que lo decías tú al principio, que se veía un poco raro, ¿no? Salir y viajar cuando estabas en la carrera, ahora es lo normal. Totalmente normal. Incluso poco necesario también para conocer otras culturas. Para conocer otras culturas y otras cosas. Y luego que esas familias multinacionales europeas, que al final ellos no se consideran, al final ni nadie les considera, qué raro, ¿no? ¿Qué tal con tu novio francés? ¿no? Normal, es que es francés igual, pero como si fuera de Badajoz, ¿no? Que da igual. ¿no? Eso es. Pues quizá para terminar el bloque y creo que redondearlo, hay una cosa que yo creo que nos falta aquí en España, ¿no? Llevándolo a un ámbito más local, y es creérnoslo más, ¿no? Porque lideramos muchas cosas, pero siempre estamos apuntando afuera y diciendo, no, pues es que allí funciona mejor. Jolín, aquí también funcionan cosas mejores, y estoy seguro de que lideramos en innovación en diferentes ámbitos. Desde vuestra posición, desde tu posición en el ministerio, ¿puedes darnos algunos ejemplos para que los oyentes, incluso yo mismo, nos demos cuenta de estos ámbitos donde lideramos? Que has dicho energías renovables, estamos muy bien posicionados y en el futuro próximo lo estaremos mejor. ¿Pero algún otro campo? Bueno, yo creo que hay campos en los que estamos haciendo cosas muy importantes, ¿no? Yo qué sé, el otro día, la semana pasada, se presentó la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, ¿vale? Entre el Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio de Ciencia. Pues es una estrategia que se ha hecho conjuntamente. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, en tecnologías cuánticas hay dos aspectos. Y claro, son actores particulares, o sea, son personas, o sea, son instituciones que en los que estamos liderando,
algunas de las cosas. Hay una empresa en San Sebastián que se llama Multiverse Computing que lidera el desarrollo de software para tecnologías cuánticas, para computadores cuánticos, que no existen. Claro, Pero están está por venir. son precursores Sí. de todo eso. Y ya tienen clientes porque ya están emulando, digamos, lo que sería la computación cuántica. Es una empresa, bueno, es una startup que ya Sí. es una scale-up, ¿no? Sí. Bastante creciendo. Ya ha crecido. En ese ámbito también, por ejemplo, se está desarrollando mediante una compra pública precomercial que pagada por el CEDETI con fondos de recuperación, una carga de pago para un satélite geoestacionario, o sea, de los que van en órbita alta, para intercambio de claves cuánticas. Esto creemos que es el primero en el mundo que se va a hacer, porque ese intercambio de claves cuánticas se hace casi siempre en órbita LEO, en órbita Low Earth Orbit, ¿no? Entonces, creemos que la posibilidad de hacerlo en geoestacionario dará muchísima más seguridad a esas comunicaciones. Claro, son proyectos arriesgados, oye, que esto son cosas que se están haciendo en España. Esto digo porque me he acordado de la cuántica. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología, hay empresas en España que están haciendo, pues, desde biopsia líquida hasta muchos aspectos, por ejemplo, en biotecnología aplicada a la ganadería o incluso al agrofood, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el agro, pues bastante importante. De hecho, también hace 3 semanas, me parece, desde Semana Santa justo, anunciamos la creación de un sandbox agrofood entre La Rioja y Navarra. Ajá. Ahí en un sitio, bueno, va a estar digamos, está localizado en San Adrián, que está justo en la frontera, pero vamos, al otro lado está Calahorra, que ya es Rioja, ¿no? Ajá. Y entonces, esto lo hemos hecho entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y entonces, este Sandbox Agrofood es el primero generalista que se hace en Europa. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir probar la elaboración de nuevos alimentos, la elaboración, porque claro, aquí tenemos algunas empresas que son líderes, ¿no? Ahí en esa región, en esa comarca, está Floret, por ejemplo, que como tiene ese nombre nos creemos que es francesa, ¿no? Pero no, pero en Navarra están allí. Y hombre, Floret es que yo creo que ha revolucionado el mundo de cómo comemos la lechuga, ¿no? O sea, bueno, o las lechugas en general, ¿no? Entonces, yo creo que es porque Floret hace desde el cultivo hasta la llegada a un lineal de un pero para todo eso, a veces hace falta probar algunos conceptos que no son sencillos. Claro. Tenemos empresas que están haciendo, por ejemplo, investigación en el ámbito de, esto es un poco asqueroso, pero bueno, los insectos para hacer pienso para animales. Es que vamos a necesitar muchas proteínas y seguramente no todos vamos a poder comer filetes de vaca, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que ver cómo lo hacemos. Es un tema bastante controversial, pero es necesario hablarlo porque es necesario poner una solución. Claro, entonces, y sobre todo para los animales, las mascotas o tal, necesitan comer proteínas y a veces no vamos a poder alimentar a todo el mundo con las proteínas que tenemos, ¿no? Bueno. Entonces ahí hay un ámbito, yo creo, en el que tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces, que toda esa parte de agrofood, tal, y todo eso. Y luego hay empresas en España en el ámbito de espacio, por ejemplo, por decir, hablábamos antes de los cohetes. Bueno, pues sabes que en Europa hay un problema con el lanzamiento con la puesta en órbita de equipos espaciales, porque no tenemos cohete. El cohete que tenemos ahora parece que va a haber un segundo lanzamiento del Ariane 6 ya. Y parece que vamos a tener un Ariane 6, pero claro, un Ariane 6 es un cohete carísimo, al que bueno, es muy complicado, no es retornable, en fin, tiene una serie de características. Y en España se está desarrollando pues un posible lanzador para pequeños satélites, que es el Miura 5 de PLD, que bueno, vamos a ver cómo funciona. Ojalá y funcione. Pero ya el Miura 1, por lo menos en ese vuelo suborbital, funcionó a la primera. Pues ojalá, crucemos los dedos. Estamos ahí, todos cruzamos los dedos. Yo creo que
tenemos una buena plétora de opciones para que los oyentes y yo mismo he ido aprendiendo de cosas donde podemos y seguramente vayamos a liderar. Yo estoy convencido. Moviéndonos un poquito, ya por el tiempo también, quiero hacer un último bloque donde quiero exprimir quizás más tu parte de profesora. Hablando de dos temáticas, que obviamente es la electrónica y también los profesores dentro de la universidad y la universidad, que ya lo hemos hablado, como trampolín para hacer transferencia de tecnología. Entonces, primero vamos al primer tema, que del otro ya hemos hablado un poquito más. Electrónica. Ya hemos dicho que cuando estudiaste tú, estaba en un momento bastante incipiente, bueno, un punto bastante álgido, bajó un poquito y ahora creo que ha vuelto a explotar, porque parece que la electrónica va a estar en todos los sitios. Entonces, digamos, ¿está ahora mismo en su punto álgido otra vez el desarrollo de electrónica y todo lo que conlleva? Yo creo que sí. Yo creo que está en un punto álgido porque en un momento dado, cuando fallaron las cadenas de suministro, sí, nos dimos cuenta de que éramos muy poco resilientes, muy dependientes. Y de repente, pero esto ya los que estábamos ahí, en ese ajo, ya lo sabíamos. Claro. Esto ya lo sabíamos que un día u otro pasaría. Porque es curioso, o sea, es que el mundo de la electrónica es muy raro, porque es curioso que es un mercado en el que el 70% de los chips de alto rendimiento, más, digamos, se fabrican en un país que es un país diminuto, al lado de China, permanentemente amenazado por su hermano mayor. Porque claro, Taiwán es un país muy pequeño, en una empresa nacional, una empresa pública, que es una spin-off de un centro tecnológico, del ITRI, ¿no? Esto no lo sabe nadie, pero bueno. Anda. Y en un pueblo que se llama Hsinchu, que si alguna vez tenéis ocasión de ir por allí, de ir a Taiwán, ir a Hsinchu, porque es un sitio... Es como Marte, o sea, quiero decir, aquellos es que tiene un desarrollo de tecnología tan fuerte en un espacio tan pequeño. Es increíble. Otro planeta, ¿no? Es otro planeta, sí, sí. Y entonces, ahora TSMC parece que se va a instalar, o se está instalando en Arizona, me parece, o en Texas, no sé muy bien, en Estados Unidos. Pero es muy curioso que esto haya llegado a pasar, ¿no? Uh-huh. Y esos son los chips de alto rendimiento. Luego hay muchos otros chips, ¿eh? O sea, claro, que hay muchas otras capacidades que hay que seguir cubriendo, ¿no? Luego hay una muy buena parte también que se fabrican en Samsung, en Corea... más luego, bueno, todo lo que hay en Estados Unidos, con Intel, claro, y todo eso, ¿no? Y hay una gran dependencia ahora mismo de los microchips a nivel, claro, mundial. Claro, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta cuando falló el, claro, suministro y tardaban, en llegar, pero la dependencia iba a ir a más, a mucho más. Porque dentro de Nvidia, poco ¿dónde fabrica? Les pondremos a una silla. O sea, claro, todos los elementos que son pasivos están intentando las corporaciones o cualquier otro instrumento que sean activos, claro, con lo cual tiene, claro, que haber un microchip dentro. Sí, sí. O sea, microchip hay por todas partes. No todos, sí, no todos tienen que ser los microchips de altísimo rendimiento, sí, pero también nos van a hacer falta muchos de esos de alto rendimiento, porque con la explosión de la inteligencia artificial no corre en el aire. O sea, la inteligencia artificial, los datos no se guardan en los árboles, los datos se guardan en microchips. Y la inteligencia artificial corre en un microchip o en muchos microchips, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero es que además los coches están llenos de chips ahora, porque sí, cada vez tienen más ayudas a la conducción. Las carreteras van a tener seguramente una infraestructura inteligente, sí, para hablar con esos coches. Todo va a evolucionar a que esté más conectado. Y entonces cada vez que tienes una conexión tienes un chip, ¿no? Entonces ahí va a haber un chip, no, un conjunto de un chipset, ¿no? Al final. Sí. Más luego todo lo que ocurre, que es que todo eso hay que diseñarlo. O sea, que es que en la microelectrónica además no solo es la propia fabricación, que parece que es que si tienes una fábrica de chip eres ya el fin del mundo. No, es que esa fábrica de chips, por ejemplo, TSMC, la, sí, empresa taiwanesa que fabrica los chips, depende de dos grandes aspectos. Un aspecto es quién le fabrica las máquinas para hacer esos, sí, chips, cierto, que es una empresa holandesa, sí, esto ya empieza tal.
Eso lo vi en un documental que era una sofisticación increíble. Es una sofisticación increíble. Sí. Son máquinas que valen cientos de millones de euros. Sí. O sea, una cosa increíble. Luego, y no solo eso, sino que esa fábrica de chips sin diseños avanzados tampoco sirve para nada. Sí. Claro, necesita a los grandes diseñadores, los Nvidia, por ejemplo. Nvidia, es que Nvidia, las GPUs y no sé qué. Claro, Nvidia es una fábrica de diseño, es una empresa de diseño. Sí. Nvidia no fabrica nada. Bueno, luego fabrica sus placas y todo eso, que los fabricará en China también, que no es... Pero bueno, no sé dónde las fabricará. Pero Nvidia, por ejemplo, lo que hacen sobre todo es diseño. En esto hay una oportunidad enorme y en España también tenemos ahí una oportunidad grande de convertirnos en referentes en arquitecturas de hardware abierto. Esto que ahora se llama RISC-V, que es una arquitectura de hardware abierto, como fue Linux en el software, vale, sí. Que pues esto mismo, que pero al final hardware, ¿no? es en hardware. Y entonces esto está muy liderado en España desde el BSC, desde el Barcelona Supercomputing Center, que ha promovido el que se desarrolla en España una red de centros de conocimiento en esta arquitectura RISC-V, vale. que es una arquitectura de procesador que, digamos, luego tienes que fabricarla, digamos, hacer un diseño hasta llegar a un layout, ¿no? A un tape-out de silicio y luego ya fabricarlo y todo eso. Pero ese diseño tiene mucho, mucho valor. Una empresa en Europa que se llamaba ARM, que digamos con los dueños de las... Ellos no fabricaban, de nuevo, ellos diseñaron un núcleo de procesador o unos núcleos de procesador que se convirtieron en un estándar en el mundo. Esta empresa estuvo toda su I+D estuvo financiada por una buena parte por la Unión Europea, porque estaban en el Reino Unido, pero antes de que se fueran, por supuesto. Y luego esa empresa se vendió, de un día para otro se vendió. Se vendió a un fondo japonés y luego a no sé quién. Sigue existiendo la marca, pero la mayor parte de los... Pero ya no es lo que fue. Pero ya no es europea. La mayor parte de los procesadores que hay o que había en algún momento en el mundo, sobre todo en elementos de bajo consumo, como puede ser, yo que sé, este micro, tal, eran ARM. Vale. Y era una empresa importantísima. Entonces, ahora lo que se quiere hacer es llevar esto a una arquitectura de hardware abierto. Vale. Y esto es lo que llaman RISC-V, ¿no? Pues no tenía ni idea, fíjate de eso, pero bueno. Pues en España hay una red de universidades y centros de investigación que se llama SOHA, que me parece son 40 o algo así, que están desarrollan conjuntamente arquitecturas RISC-V, periféricos, ¿vale? De acuerdo. Pues para distintas aplicaciones, porque no es lo mismo hacer un procesador para una IoT, ¿no? Para una Internet de las Cosas o para un coche, que para un satélite, que para un supercomputador, que es lo que hacen en el BSC sobre todo, ¿no? Supercomputación. Y quizás en unas cuantas líneas cortitas para que cale el mensaje, ¿dónde ves tú? Porque creo que va a haber incluso una revolución aún mayor con la inteligencia artificial en este campo, o estamos ya en ello. ¿Cómo ves tú el futuro de la electrónica y los microchips? ¿Crees que de aquí a 5 años va a ser completamente diferente en cuanto a potencia, etcétera, que de normal va aumentando, pero vamos a dar un salto cualitativo? ¿O aún hay todavía años en plano, digamos, donde se desarrolla pero no es tan acusante ese cambio? Dependerá mucho de la inversión que se vaya haciendo. Entonces, ahora yo creo que hay se está haciendo mucha inversión en ampliar la base de fabricación, en ampliar la base de la tecnología actual. Es verdad que se habla de que se van a llegar a tecnologías de 3 nanómetros, 2 nanómetros, ¿no? Creo que ya han anunciado, ya han puesto en algún sitio que tienen algún transistor funcionando, algunos chips funcionando en 3, 2 nanómetros, pero va a llegar un punto en el que eso ya no va a llegar a menos, porque los electrones se chocarán ahí, se darán codazos, ¿no? Por las puertas de los transistores. Porque hay que tener en cuenta que llegaremos a un punto en el que ya de botella, ¿no? Hay cuellos de botella. Pero los cuellos de botella tecnológicos se podrán solventar con mejores diseños, con diseños que permitan hacer las cosas a lo mejor más rápido o de otra manera, ¿no? Por otro lado, también
tenemos que tener en cuenta que yo cuando empecé a estudiar mis principios de la microelectrónica, siempre poníamos dos ejes, ¿no? Que era el área de los circuitos, Sí. porque eso era área de silicio, que era cara, frente a la velocidad, ¿no? Que en Ajá. general circuitos más grandes los puedes hacer más rápidos. Bueno, pues esta era un Sí. poco, era el trade-off, era ahí, ¿no? Cuando yo seguí en mi carrera, de repente apareció un tercer punto que era mucho más importante, que era el consumo. Ah, Y es que en un circuito tan pequeño es muy difícil extraer el calor. Entonces, a veces, si es muy rápido Sí, el genera más circuito, calor. genera más calor, Sí. porque los transistores consumen cuando conmuta. En los CMOS por lo menos mucho, y entonces ahí hay un otro, digamos, factor hay a un tercer factor. considerar. El área se consideró ya menos importante porque al final, como los transistores son tan chiquitos, Claro. pues no cambia mucho mucho. en relación a lo pequeño Claro, que era. o sea que bueno, sigue habiendo ahí un problema, sobre todo que los circuitos no pueden ser muy grandes porque por temas de rendimiento luego en la fabricación tienes que tirar mucho si son muy grandes, ¿no? Pero lo que sí era muy importante es el consumo, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo en el propio máster en el que yo daba clase que introdujimos una asignatura que era diseño para bajo consumo, ¿no? Sí, y ahí hay triquiñuelas también para hacer cosas divertidas, ¿no? Muy bien. Pues quizá ya lo último para cerrar este episodio, y ya te digo, tirando un poco más de tu faceta de profesora, ¿tú crees que hace falta, o digamos, qué herramientas hacen falta en la universidad para potenciar la transferencia, para que se animen muchos profesores a quizá buscar un poquito más ciencia aplicada? Sabemos de sobra que la ciencia básica es indispensable y es necesaria, pero quizá habría que fomentar un poco más la transferencia. ¿Estamos, digamos, un poco atrasados aquí o no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay una parte fundamental en la universidad que yo creo que está cambiando, ya no es solo aquí, pero está cambiando en todo el mundo, pero aquí también, que es el tema de los incentivos o de cómo medimos a los buenos de los malos, cómo distinguimos a los buenos de los malos, ¿no? Uh-huh. Y esto no es que yo crea que hasta ahora se haya hecho mal, porque yo creo que aquí la Universidad Española sí tiene una característica, es que por ejemplo, yo en el ámbito que conozco de la ingeniería, a los ingenieros de las universidades públicas se los rifan. Uh-huh. Yo estuve muchos años en la oficina internacional de mi escuela y a mis alumnos íbamos en convenios de doble titulación, o sea, que les iban a dar el título de la universidad de destino y íbamos a las mejores universidades de Europa y siempre los querían. Porque decían, tú de los tuyos mándame muchos, porque son muy listos y son gente bien creativa, bien preparada, son buenos y tal. Entonces, eso lo tenemos, pero tenemos que hacer que los incentivos de los profesores, de los docentes, no sean tan sota, caballo y rey. O sea, no puede ser que alguien esté más preocupado de tener otro paper en una revista Q1 que en probar el prototipo del chip que ha hecho en un caso real, ¿no? Es que eso no puede ser en un señor que es un profesor de ingeniería, ¿no? Eso no puede ser. Tenemos que conseguir eso. Entonces, el incentivo personal es muy importante. Eso es para empezar. La segunda cosa es que tiene que haber más confianza mutua entre las empresas y las universidades. Yo, por suerte, he estado siempre en una universidad donde esto existía. ¿Por qué? Porque muchos de los directivos de I+D o lo que sea, de las empresas se habían formado allí, con lo cual era más fácil. Pero esto funciona muy bien. Y hay muchos ejemplos de centros de I+D que se han localizado en España porque han sido gente que ha ido surgiendo de un grupo de investigación o de un equipo de investigación relativamente grande y se ha nutrido de ellos. Y al final la colaboración ha sido muy profunda y al final ese centro de I+D se ha hecho fuerte y en una multinacional se ha quedado aquí por eso, ¿no? Entonces es muy importante esa otra parte. Y luego es importante que los propios gestores de la universidad, los rectores, se crean que la transferencia de conocimiento no solo es
es una cosa para ponerse medallicas Sí. y sacar una spin-off y salir en los periódicos, sino que además puede ser una fuente de ingresos. Sí, Las eso. patentes hay que conseguir, si no las vas a explotar tú, hay que conseguir licenciarlas fuera. Y para eso, a lo mejor hay que tener dos personas haciendo una labor de tech transfer Sí. muy profesional, porque eso es muy complicado. Pero eso sí que es un buen negocio, ¿eh? Sí. Tú tienes una patente que te ha costado un dinerito y es propiedad de la universidad. Claro. También de sus inventores, ¿eh? Pero la universidad lo que tiene que hacer es intentar ver, no solo la universidad, sino que el propio inventor, los Sí. propios profesores, pueden ver eso como una fuente de ingresos, porque en la ley que cambiamos, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que la Sí. reformamos hace unos años, pusimos como obligatorio que un tercio de los beneficios de esas regalías Ajá. generadas por unas patentes, por ejemplo, tenían que recaer en los inventores, Sí. estuvieran donde estuvieran. Aunque sea de la Universidad Politécnica de Madrid, el 33% va a los inventores. Sí. Oye, si la patente la licenciamos bien y se venden luego muchos Sí. productos. Tener igual, la idea esta de hacer negocio normal. es que ¿por qué no? Y entonces, creo que si le ponemos un poco más de esfuerzo a eso, también lo podemos ayudar. Y luego desde el Ministerio lo que estamos intentando es, además de poner en marcha incentivos y todo esto, estamos poniendo estas nuevos instrumentos tipo Invierte, tipo Neotec, para que también las universidades se beneficien, Claro. sus investigadores Sí, se beneficien de sí, ellos. sí. Y vamos a ver, no es Ojalá. tan sencillo. Y luego es muy importante el efecto tractor de las grandes empresas. Sí, muchísimo. Eso es muy importante. Muchísimo. Las grandes corporaciones tienen un efecto fundamental. Sí. Quiero decir, Son las que llevan el mercado al final, entonces. Claro, el poder tractor que tiene Ericsson en Suecia, por ejemplo, es enorme. Claro. Es que es enorme. Si uno Sí. va allí a Chista, ¿no? Ahí donde está KTH, donde están las facultades de Information Technologies de KTH, en las afueras de Estocolmo, es tan importante la parte tractora que Eso hace es. Ericsson ahí. Sí, porque sabes que tienes a alguien respaldando detrás Claro. muy grande y con Y recursos. con muchas necesidades. Eso es. Con necesidades fuertes. Pues bueno, creo que con esto damos punto y final al episodio. De verdad, muchísimas gracias porque me ha parecido muy, muy interesante toda la parte del ministerio, cómo se hace la innovación desde la parte pública. Nos hemos dejado la privada, pero es que eso ya daría para otro episodio, estoy seguro. También ver tu perspectiva de cómo está el mundo, España colocada. Así que muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias y nada, aquí estoy para cuando queráis volver, aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.